chicas, bienvenidos un vídeo más a mi canal. Mi nombre es Laura para quien no me conozca y en el vídeo de hoy vamos a hacer un proyecto súper especial para mí porque aparte de proyecto ha sido un encargo y es, como habéis visto en la portada del vídeo, esta mochila de maternidad o mochila para enfermería en este caso, ya que la amiga que me la ha pedido pues es enfermera y le venía muy bien una mochila de este tipo. Lo especial que tiene esta mochila es que tiene un montón de bolsillos y además tiene un bolsillito aquí lateral que nos sirve para sacar por aquí toallitas o lo que necesitemos. Lo metemos por el bolsillo por arriba y como veis por aquí pues nos sale lo que sea que necesitemos. Aparte tenemos un bolsillo enorme frontal, ¿vale? Como estáis viendo aquí. Tenemos otro bolsillo con elástico aquí en el lateral y obviamente dentro también tenemos tres bolsillos más. Uno elástico grande, otro elástico que no se acaba de ver aquí en el lateral y otro normal que no es elástico en el otro lado de la mochila. Ya os enseñaré imágenes donde se puedan ver mejor. Pero bueno, viene con sus tirantitos, la espalda también está acolchada y está terminado con un bies por el interior. Yo la verdad que estoy muy contenta con el resultado de esta mochila. La verdad que no ha sido un proyecto fácil, no es un proyecto fácil, pero bueno, con paciencia al final se puede hacer todo. Yo la verdad que esto me lo he tomado como un reto y lo he disfrutado un montón a pesar de que haya tardado como 3 semanas en terminarla, porque aparte de eso también os he preparado el patrón que lo tenéis a la venta en mi Etsy. Yo la verdad que me lo he tomado como un reto y me lo he pasado muy bien cosiendo, aunque tengo que decir que he estado más descosiendo que cosiendo. No es la primera mochila que hago, pero sí la primera que hago con estas características, que además tiene estabilizador, tiene guata, los bolsillos laterales y todo. Las otras que había hecho habían sido más sencillitas. Para coser esta mochila he utilizado algodón revestido, que es repelente al agua, y por el interior es tela impermeable, completamente impermeable. El patrón de esta mochila lo tenéis disponible en mi página de Etsy. Como siempre ya sabéis que tenéis el link en la descripción del vídeo y cuando hacéis la compra de este patrón ya sabéis que os llega una ficha técnica con todos los materiales que vais a necesitar, toda la información, la cantidad de tejido, todo viene en esa ficha. Además obviamente del patrón en formato A4 para que lo podáis imprimir en casa y formato A0 para que lo podáis imprimir en una copistería. Y nada, antes de empezar con el vídeo me gustaría como siempre recordaros que me podéis seguir en mi Instagram. Por allí ya sabéis que os voy poniendo un poquito más de mi día a día, además que subo reels con truquitos de costura o de patronaje, así que si os interesa todo eso me podéis seguir por allí también. Y ahora sí que sí, empezamos el tutorial. Vale chicos y chicas, pues vamos a empezar el tutorial. Lo primero que os quería enseñar era todas las piezas del patrón y a qué corresponden una vez hayamos terminado la mochila. Vamos a empezar por la pieza número 1, que es el cuerpo de la mochila. El cuerpo de la mochila, como os podéis imaginar, son los paneles tanto frontal como de la espalda, y de esta cortaremos 2 de tejido exterior, en mi caso la de cuadritos, 2 de entretela, 2 de forro, 2 de estabilizador y opcionalmente una capa de guata. Yo la guata la he utilizado solo en la parte de atrás para darle este acolchadito, pero como os digo es totalmente opcional. La pieza 2 es el bolsillo delantero, o sea, este bolsillo que vemos aquí, que va junto con la pieza 3, que es la tapa del bolsillo. De ambos tejidos vamos a cortar una capa de tejido exterior, una de entretela y una de forro. La pieza 4 son los tirantes. De esta cortaremos 2 de tejido exterior, 2 de entretela y 2 de estabilizador o guata. En mi caso al final le he puesto guata porque el estabilizador que estoy utilizando es demasiado rígido como para hacer unos tirantes. La pieza número 5 son los triángulos de los tirantes. Es esta piececita que vemos aquí que nos sujeta la correa de la mochila. De esta cortaremos una de tejido exterior y una de entretela. Después tenemos la pieza número 6, que son los laterales de la cremallera. Los laterales de la cremallera son estas dos piezas de aquí. De esta cortaremos 2 de tejido exterior, 2 de entretela y 2 de forro. La pieza número 7 la he llamado lateral intermedio porque hay 3 piezas para los laterales. Una es el lateral de la cremallera, otro es un pedacito pequeño, que en este caso es la pieza número 7, que es donde vamos a coser el bolsillo, o sea que nos ocupa nada, un pedacito, y después todo el lateral inferior, que será la base de la mochila. Entonces el lateral intermedio
como os digo, es este trocito de aquí donde cosemos el bolsillo. De esta cortaremos 2 de tejido exterior y 2 de entretela, uno para cada lado. Luego tenemos, como os he comentado, la pieza 8, que es el lateral inferior, que es esta pieza que va de bolsillo a bolsillo. De esta, una de tejido exterior y una de entretela. Luego tenemos los bolsillos laterales, que en este caso tenemos 2 piezas. Esta de aquí, que es la número 9, que es el cuerpo del bolsillo, que nos servirá tanto para este que tiene tapa como para el otro, que no la tiene. De este cortamos 2 de tejido exterior, 2 de entretela y 2 de forro. Luego tenemos la pieza número 10, que es la tapa de este bolsillo de aquí, que tenemos que cortar un exterior, un entretela y un forro. Luego también en los bolsillos, en ambos bolsillos, tenemos este canal de aquí, que es la pieza número 11, que es el canal por donde pasaremos la gomita. De esta simplemente cortamos 4 de tejido exterior. Luego la pieza número 12 es el bolsillo interior lateral fruncido. De esta cortaremos simplemente una de forro y es el bolsillo que va en el interior de la mochila, en uno de los laterales, como os digo, fruncidito con goma. La pieza número 13 es otro bolsillo interior que cortaremos solo una capa de forro y es un bolsillo normal que no tiene ni goma ni tiene nada. El último bolsillo interior, que también irá una capa de forro, es el que vemos en el otro lado, que este sí que va a ir todo fruncidito y con goma elástica. Y ya por último el lateral inferior, pero de forro. De esta también cortaremos solo una capa de forro y es la pieza de tela que va en la base desde la costura del bolsillo hasta la cremallera. Y además de todo esto también vamos a necesitar 3 trocitos de velcro, cinta de bies para rematar el interior de la mochila, cinta de mochila para hacer las asas de la mochila y una cremallera. En mi caso las compro a metros, pero podéis utilizar cualquiera. Así que nada, hasta aquí todas las piezas de la mochila. Vamos a empezar con el tutorial y como siempre lo primero que me gusta hacer a mí es entretelar todas las piezas que lo necesiten. Así que voy a ir revisando las piezas y todas las que tengan entretela las voy a planchar. Vale, chicos y chicas, pues vamos a empezar la mochila. Lo primero que vamos a hacer va a ser prepararnos todo el delantero. Para ello cogeremos una de las capas de la pieza 1, o sea, la capa del cuerpo, y también una capa del estabilizador en caso de que lo estéis utilizando. Una vez tenemos todo esto, nos vamos a preparar la cinta de mochila. Lo que vamos a hacer es, desde el piquete central del cuerpo, vamos a calcular 8 centímetros hacia un lado y 8 hacia el otro lado. Y entonces, desde el piquete hacia adentro, vamos a colocar la cinta de mochila. La vamos a colocar que llegue hasta arriba del todo, que nos sobren unos centímetros para colocar el asa y nos la vamos a llevar hacia el otro lado del cuerpo. Yo para el asa voy a dejar 28 centímetros. Podéis dejarla más larga o más corta, eso ya según vosotros queráis. Lo que voy a hacer es dividir la cinta a la mitad y voy a calcular 6 centímetros hacia un lado y 6 centímetros hacia otro, de manera que nos quedan 12 centímetros centrales. Una vez marcados los 12 centímetros centrales, lo que vamos a hacer es doblar la cinta por la mitad y coser la cinta cerrada esos 12 centímetros que hemos marcado, de manera que nos quede un asa de mochila como esta que os enseño aquí, ¿vale? Se nos tendría que quedar de esta manera. Vale, ahora sí que sí, con el asa de la mochila ya preparado, vamos a ponerlo en el cuerpo, de la misma manera que lo hemos puesto para calcular la medida de la cinta. Empezaremos desde abajo, subiremos hasta arriba y el otro lado igual. Y esto lo vamos a coser por ambos lados de la cinta al cuerpo de la mochila, tanto con el tejido exterior como con el estabilizador. Y cuando cosamos los tirantes, que como veis ya están cosidos, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Los quería coser para enseñaros cómo os tienen que quedar. Y es que lo que vamos a hacer es coser un lado hasta llegar a 4,5 centímetros del borde, ¿vale? De manera que esto nos queda suelto. Coser el otro lado, también lo mismo, hasta dejar 4,5 centímetros desde el borde, y luego vamos a hacerles esta especie de X que nos sirve de refuerzo. Y ahora vamos a prepararnos el bolsillo delantero y vamos a necesitar la pieza 2, que es el bolsillo delantero, y la pieza 3, que es la tapa. Vale, pues nos vamos a preparar la tapa de la mochila, que es el patrón número 3. Para ello necesitaremos la pieza de tejido principal entretelada,
la pieza de forro, 2 pedacitos de entretela y 2 pedacitos de velcro. Así que nada, lo primero que vamos a hacer va a ser ubicar los trozos de velcro. Yo os recomiendo que lo pongáis lo más abajo posible. Entonces los vamos a ubicar y donde los vayamos a poner les vamos a poner un trocito de entretela para reforzar esa zona y que no se desgarre cuando abramos todo el rato el bolsillo. Entonces yo los voy a poner a 4 centímetros del bajo y a 4 centímetros de los laterales. Vale, ya tengo pegadas los trocitos de entretela y ahora por el otro lado vamos a pegarle, o a coserle mejor dicho, el velcro. Vamos a ubicarlos donde hemos puesto la entretela. Lo que voy a hacer es marcarme el contorno con un boli y luego a la hora de coser ya sé exactamente dónde lo tengo que colocar. Y ahora, una vez lo tenemos marcado, vamos a ir a la máquina y sujetándolo con los dedos vamos a coser todo alrededor, sujetándolo, y también vamos a coserle una X en el medio. Vale, ya tengo los velcros cosidos al forro, así es como quedarían por el derecho y así es como quedan por detrás. Ahora lo que vamos a hacer es juntarlo derecho con la pieza de tejido exterior y vamos a coser alrededor a 1 centímetro de costura, dejando un huequecito en la parte de arriba para luego darle la vuelta. Vale, una vez tenemos el centímetro de costura ya cosido, lo que vamos a hacer es vaciar un poquito las esquinitas para poder darle bien la vuelta y le daremos la vuelta por el hueco que hemos dejado. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ir a la plancha y dejarlo bien planito. Para el bolsillo en sí, lo que vamos a hacer es prepararnos lo que es el fondo, que es estos cuadraditos, estos cortes que tenemos aquí. Para ello simplemente vamos a poner el corte así derecho con derecho, que quede una línea recta. Y vamos a coserlo a 1 centímetro y con el forro vamos a hacer exactamente lo mismo. Vale, ya tengo los fondos del bolsillo delantero cosidos y ahora lo que vamos a hacer va a ser juntar el forro y el tejido principal derecho con derecho, pero solo por la parte de arriba. Vale, ya tengo los dos bolsillos unidos por la parte de arriba. Ahora lo que vamos a hacer es una costura de carga que nos ayudará a que la parte de forro no se nos asome por fuera una vez cosamos ya y tengamos la mochila terminada. Para ello simplemente nos ponemos el bolsillo así, echamos el forro hacia un lado, como veis el centímetro de costura siempre mira hacia el forro y vamos a pasar un pespunte por encima del forrito súper cerca del borde, cogiendo tanto el forro como el centímetrito de costura. Y ahora con ayuda de la plancha vamos a plancharlo de manera que el forro quede completamente escondidito. Y una vez lo tengamos planchado vamos a colocar el forro y el tejido que coincidan perfectamente y vamos a pasar un pespunte por el bordecito uniendo las dos capas. Este pespunte no hace falta que sea a 1 centímetro, lo podéis hacer a la pata o a medio centímetro, simplemente es para sujetar estas dos capas de tejido y que a la hora de manipularlo y ponerlo en la mochila no se nos complique tanto la tarea. Ahora le vamos a colocar el velcro igual que hemos hecho con la tapa del bolsillo y para ello lo que vamos a hacer va a ser colocar la tapa del bolsillo con el velcro hacia nosotros. Vamos a poner el bolsillo montado 1 centímetrito y lo vamos también a centrar, o sea que el centro del bolsillo coincida con el centro de la tapa y sujetando este centímetrito que hemos montado nos traemos la tapa hacia delante. Y ahora podemos ubicar donde se encuentran los velcros, nos hacemos una marquita y ahí será donde cosamos la otra parte del velcro. Vale, una vez montadas todas las piezas del bolsillo vamos a empezar a coserlo al cuerpo. Para ello nos vamos a fijar en los piquetes laterales que vienen en el patrón, que nos indican dónde tendremos que coser la tapa y dónde termina el bolsillo en sí. Entonces primero vamos a colocar la tapa. A mí me gusta dibujarme una línea de piquete a piquete para no perder la referencia. Una vez tengo la línea dibujada me voy a colocar el bolsillo centrándolo con el cuerpo de la mochila y vamos a hacer 2 pespuntes. Uno viene al bordecito tanto para sujetar el bolsillo como para
cerrar el agujero que se nos había quedado y otro paralelo a la medida de la pata para reforzar esa costura. Vale, ya tengo el bolsillo cosido, como veis. Ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar ya el bolsillo en sí. Tanto el bolsillo como el cuerpo de la mochila tienen unos piquetes que marcan el centro, entonces los vamos a hacer coincidir y vamos a ir colocando todo el borde del bolsillo, que os tiene que coincidir perfectamente, hasta llegar a arriba o hasta el piquete. Una vez lo tenemos sujeto, vamos a pasar un pespunte a menos de 1 centímetro, podemos incluso pasar por encima del pespunte que ya teníamos hecho para sujetar el bolsillo al cuerpo de la mochila. Vale, ya tengo el bolsillo completamente cosido a todo el delantero. Ahora vamos a prepararnos los tirantes, que son la pieza número 4 del patrón. Y estos tirantes al final también los he cortado en tejido de guata, que es este tejido de aquí como acolchadito. Entonces, para prepararnos los tirantes de la mochila es muy fácil. Simplemente vamos a ir planchando 1 centímetro hacia adentro de uno de los bordes largos del tirante, ¿vale? Simplemente de uno. Y también vamos a plancharnos uno de los bordes cortos hacia adentro, también 1 centímetro. Una vez los tenemos planchados, veis que tenemos el piquetito de centro aquí en el lado corto. Entonces, lo que vamos a hacer es planchar el lado que tenemos sin el centimetrito planchado hacia el centro y lo vamos a planchar de manera que nos quede 1 centímetro hacia afuera del piquete. Y ahora, una vez tenemos planchado este lado, vamos a montar el otro encima. Y este lado de aquí, como ya le hemos metido el centímetro, nos tiene que quedar justo tocando el piquete, ¿vale? Y cuando lo tengamos también lo planchamos. Y así es como queda una vez planchado, ¿vale? Como veis, este lado queda montado encima del otro. Ahora vamos a pasar a rellenar el tirante. Para ello vamos a abrirlo y vamos a colocarle la guata. Ya tengo preparado el tirante sin coser aún, simplemente con alfileres. Y otra cosa que vamos a necesitar prepararnos para el tirante va a ser el enganche, o lo que nos va a permitir regular el largo del tirante. Para ello simplemente cortamos un trozo de 9 centímetros de cinta de mochila y la pasamos por detrás hacia adelante y luego de adelante hacia atrás, ¿vale? De manera que nos quede así. Esto se lo insertaremos al tirante de la mochila antes de coser la parte central y luego ya pasaremos a coser toda esta parte que nos hemos preparado y luego coseremos una costura horizontal para sujetar el enganche. Ahora vamos a prepararnos otra parte de los tirantes, que es la pieza número 5, los triángulos, y simplemente vamos primero a cortarlo por la mitad en diagonal. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es colocar derecho con derecho la pieza. Vamos a cortar unos 25 centímetros de cuerda. Perdonadme que me había equivocado con la medida de la cinta de mochila, son 60 centímetros los que hay que cortar para unir a la pieza del triángulo. Y la vamos a colocar en el doblez. Lo sujetamos y cosemos a 1 centímetro. Una vez le hemos pasado el pespunte, ya le podemos dar la vuelta tirando del tirante. Esta parte de aquí se la podemos cortar y así es como nos queda la parte del triangulito. También lo podemos planchar para que nos quede planito del todo y ya lo tendríamos listo. Ahora ya nos vamos a preparar la espalda. Vamos a necesitar también otro trozo de cinta que sea mínimo el ancho de la mochila. También necesitaremos el tejido principal, el estabilizador y en mi caso le voy a añadir una pieza de guata. Entonces vamos a alinear estas 3 capas. La guata se tiene que quedar entre el tejido y el estabilizador. Lo primero que voy a hacer, como estoy trabajando con 3 capas de materiales, va a ser juntarlas todas y pasar 2 pespuntes en horizontal al ancho de la mochila para que se me queden las 3 unidas y que luego a la hora de montar las piezas no se me vayan moviendo. Aquí lo tengo todo sujeto y las 2 líneas dibujadas. Tenéis que intentar que el tejido os quede lo más estirado posible para que luego no queden ondas. Y ahora vamos a pasar el pespunte por encima
de las líneas dibujadas. Una vez pasada la costura que os comentaba, se queda de esta manera acolchadito y las 3 capas de material ya unidas. Lo siguiente que vamos a preparar es el asa de la espalda. La vamos a preparar exactamente igual que en el delantero, o sea, vamos a doblar 12 centímetros, los alfileres me marcan donde tengo que empezar a colocar el asa y tiene que ser la misma medida que habéis puesto en el delantero. Entonces vamos a empezar a colocarlo exactamente de la misma manera, desde el piquete central 8 centímetros hacia un lado, 8 centímetros hacia el otro lado, apoyamos la cinta desde el piquete hacia adentro, el otro lado lo mismo, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es recortar el sobrante de cinta. Si os acordáis, en el delantero hemos dejado 4 centímetros y medio sin coser, entonces vamos a medir esos 4 centímetros y medio y le vamos a añadir 1 centímetro, o sea, vamos a recortar a 5 centímetros y medio del margen. Una vez lo tenemos, vamos a empezar a colocar los tirantes. Para los tirantes tenéis que tener en cuenta que la parte donde se ve el doblez sería el revés y la parte donde no se ve el doblez sería el derecho. Lo digo porque también lo tenéis que tener en cuenta a la hora de poner el regulador. La parte frontal os tiene que quedar con el derecho. Entonces lo que vamos a hacer va a ser colocar los tirantes derecho con derecho, o sea, derecho del tirante con derecho de la mochila, y lo vamos a hacer coincidir con el borde de la cinta. Una vez lo tenemos de esta manera, vamos a colocar el trocito de cinta que os había comentado que tenía que ser por lo menos del ancho de la mochila. Lo vamos a colocar por encima, más o menos 1 centímetrito por encima, y lo vamos a coser por ambos lados. Vamos a sujetar primero un lado que sujetará a su vez los tirantes y el asa, y luego sujetaremos el otro lado para que quede ya cerrado del todo. Vale, y así es como quedan los tirantes y el asa ya colocaditos, y vamos a colocar el siguiente accesorio, que son los triángulos. Los triángulos van uno a cada lado de la mochila y os tiene que quedar la cinta hacia arriba. Los vamos a colocar a unos 5 centímetros del bajo. Nos lo sujetamos con pinzas y lo vamos a coser simplemente para sujetarlo. Ahora, para unir la correa de mochila con el regulador, lo que tenemos que hacer es pasarla primero por atrás, por donde está el otro trocito de correa, y después por el otro agujerito de adelante hacia atrás. Y ahora ya podremos regular el largo de nuestros tirantes, y para terminar las puntitas de la correa le podemos hacer como un dobladillo doble, le pasamos una costura para que se quede bien cerradito, y de esta manera ya se nos queda completamente limpio. Ahora vamos a prepararnos los bolsillos exteriores que van cosidos al lateral, a los dos laterales de la mochila. Para ello vamos a necesitar las piezas 9, 10 y 11. Si os acordáis, al principio del vídeo os he comentado que uno de los bolsillos va a llevar un agujerito en medio para poder sacar las toallitas, y el otro, sin embargo, va a ser un bolsillo normal. Vamos a empezar con la pieza 11, que es la más fácil de preparar, la del canal, y para prepararlo es súper sencillo. Las vamos a poner derecho con derecho y simplemente vamos a unir a 1 centímetro los dos lados más cortitos. Así es como queda una vez cosido, y ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta. Lo vamos a planchar para que nos quede muy bien planito, y le vamos a pasar un pespunte bien al borde para que ya se nos quede del todo asentado. Luego vamos a hacer también la tapa del bolsillo lateral del que lleva el agujero. Vamos a seguir los mismos pasos que con la tapa del bolsillo frontal. Vamos a prepararnos un trocito de velcro y lo vamos a coser al forro, poniendo previamente un pedacito de entretela para reforzar la zona. Y una vez tengamos el velcro cosido al forro, igual que con el otro bolsillo, derecho con derecho, y vamos a unir todos los lados a 1 centímetro, dejando un huequecito en la parte de arriba para luego darle la vuelta. En este caso, al tener las esquinas redondeadas, lo que vamos a hacer antes de darle la vuelta son unos piquetitos, o sea, unos pequeños cortes, para que luego al darle la vuelta no tire. Una vez le hemos dado la vuelta a la tapa, lo que vamos a hacer es pespuntear alrededor, pero solo en la parte de abajo, o sea, en la parte redondeada. Vale, una vez tenemos preparado el canal para la goma, lo que vamos a hacer es
es prepararnos el bolsillo que no tiene abertura. Para ello vamos a poner derecho del tejido principal con derecho de la abertura. Como veis, la he planchado por la mitad. Entonces vamos a juntar los centros, nos lo sujetamos y esto lo vamos a poner derecho con derecho contra el forro y lo vamos a coser a 1 centímetro, ¿vale? Simplemente esta parte de arriba. Vale, ya tengo cosido la parte de arriba del bolsillo. Ahora, si veis por el derecho, nos tiene que quedar de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es planchar esto bien planito hacia un lado y luego lo plancharemos cerrado. Una vez lo tenemos planchado, pasaremos un pespunte bien al bordecito para que nos quede bien plano y que luego no se nos salga el forro cuando ya la tengamos terminada. Vale, ya tengo el bolsillo planchado y con el pespunte en el bordecito ya hecho. Ahora lo que vamos a hacer va a ser los pliegues del bolsillo, lo que nos va a dar la profundidad. Para ello vamos a mirar en el patrón los piquetes que tenemos arriba. El piquete del centro simplemente es el que marca el centro y los piquetes de los lados son los que marcan los pliegues. Los de arriba nos los podemos marcar con un boli que luego se borre, apto para tejidos, y los de abajo o bien con un boli o bien con unos cortecitos con las tijeras. Entonces colocamos el patrón bien centrado y hacemos las marcas. Una vez hechas las marcas, vamos a empezar a hacer los pliegues con la plancha. Para ello simplemente vamos a doblar haciendo coincidir esa doblez con los dos piquetes, el de arriba y el de abajo, y vamos a planchar, ¿vale? Planchamos justo por aquí, por el doblez que se nos hace. Ya tengo marcado el primer doblez y el siguiente, en vez de ir hacia adentro, irá hacia fuera. Os lo podéis sujetar con una pincita y esto también lo planchamos. Y una vez tenemos el segundo pliegue planchado, nos queda de esta manera. El tercer piquete lo que nos indica es dónde tiene que llegar ese pliegue, o sea que si lo hemos planchado correctamente, nos tiene que tocar justo el piquetito. Y repetimos el procedimiento con el otro lado. Una vez planchados los dos lados, nos tiene que quedar de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer para fijar esos pliegues es pasarles un pespunte al bordecito para que se queden sujetos, ¿vale? Cosiendo estas dos capas juntas. Vale, así es como quedan las costuras una vez hechas, tanto por el pliegue de fuera como por el pliegue de dentro. Ya le he pasado el trocito de goma que como mínimo tiene que ser del ancho total que se nos queda. Ahora nos vamos a preparar el otro bolsillo, el que tiene el agujerito en medio. Para preparar este bolsillo lo primero que tenemos que hacer es dibujar en el centro del tejido el agujero que marca el patrón. Nos lo vamos a marcar por el revés, como veis aquí. Aquí tengo las dos piezas, pues por el revés del tejido principal lo marcamos. Entonces vamos a poner derecho del tejido con derecho del forro, nos lo sujetamos todo muy bien con alfileres y vamos a pasar un pespunte justo por encima de la línea que hemos dibujado. Este pespunte, por cierto, lo tenéis que hacer con una puntada muy chiquitita. Yo lo voy a hacer con un largo de puntada de 1,8. Una vez hecho el pespunte alrededor de la línea, vamos a vaciar el centro dejando medio centímetro de margen hacia adentro. Ahora, una vez hemos vaciado, vamos a hacer unos piquetitos en todas las zonas curvas para que luego el tejido no nos tire. Y ahora que hemos hecho los piquetes, vamos a darle la vuelta por el agujerito. Ahora vamos a plancharlo llevando el forro hacia atrás lo máximo posible y vamos a pasar un pespunte al bordecito. Vale, pues ya tenemos la abertura terminada. Ahora le vamos a colocar el canal para la goma, que como comprenderéis en este caso va a ser un pelín diferente. Vamos a separar el forro del tejido principal por la parte de arriba y vamos a juntar el canal de la goma con el derecho del tejido, juntando centros igual que antes, y esto nos lo vamos a sujetar a menos de 1 centímetro, simplemente para tenerlo fijo. Vale, una vez tenemos el canal para la goma cosido al bolsillo, tenemos dos opciones para terminar el lado de arriba.
o bien planchamos 1 centímetro hacia adentro tanto del forro como del tejido y los unimos con un pespunte al canto, o sea, los uniríamos de esta manera, ¿vale? Y por aquí pasaríamos un pespunte, o bien la segunda técnica es hacer un rollito y coserlo derecho con derecho. Voy a hacer yo la técnica del rollito porque creo que es la más complicada y así os enseño cómo se hace. Y nada, como su propio nombre indica, lo que tenemos que hacer es un rollito con la tela, con la parte de abajo del bolsillo, hasta llegar más o menos donde empieza la abertura. Y vamos a separar por un lado el tejido principal y por otro el forro. Nos los traemos hacia el otro lado y los ponemos derecho con derecho. De esta manera se nos queda el bolsillo enrollado dentro, pero podemos ya coser estos dos tejidos juntos. Y una vez lo tenemos sujeto, vamos a coserlo a 1 centímetro, intentando obviamente no pillar nada de lo que tenemos aquí enrollado. Una vez cosido nos queda de esta manera y ahora lo que tenemos que hacer es tirar por uno de los laterales todo el bolsillo hacia el exterior, o sea, darle la vuelta, ¿vale? Y así es como nos queda. Obviamente ahora lo tenemos que planchar y vamos a hacer lo mismo que en el otro. Una vez esté planchado, le vamos a pasar un pespunte al bordecito para que nos quede ya planito del todo. Y a continuación vamos a hacerle los pliegues, que los vamos a hacer exactamente de la misma manera. Una vez marcados los pliegues, antes de pasarles el pespunte, vamos a coser la tapa de este bolsillo y también el trocito de velcro que nos falta. Entonces colocaremos la tapa a 1,5 centímetros del borde, centrado con el bolsillo, nos lo sujetamos con alfileres o nos marcamos con un boli donde va a estar cosido y le vamos a pasar 2 pespuntes, uno bien al bordecito y otro paralelo para reforzar, igual que hemos hecho con el bolsillo exterior delantero. Vale, ya hemos colocado la tapa y ahora sí que sí vamos a colocar el otro trozo de velcro y también les vamos a pasar los pespuntes a los pliegues para que se queden en su sitio y nos quedará de esta manera. Vale, pues así es como quedan ya los bolsillos terminados, así que vamos con el siguiente paso. Lo siguiente que vamos a preparar va a ser la cremallera. Para ello necesitaremos la pieza 6 del patrón, que es el lateral de la cremallera, y la cremallera en sí. Una vez tenemos la cremallera, vamos a empezar a coserle las piezas. Para ello es súper fácil. Lo primero que vamos a coserle es la pieza de tejido principal, ¿vale? La vamos a poner de esta manera, haciendo coincidir los bordes. Lo hacemos coincidir todo muy bien, nos lo sujetamos con alfileres y lo cosemos a 1 centímetro utilizando la pata para cremallera. Vale, pues ya tengo un lateral cosido a la cremallera. Ahora vamos a coser el forro, que va a ir cosido de la misma manera. Vamos a poner derecho del forro con derecho del tejido o con el revés de la cremallera, hacemos coincidir las telas y también lo cosemos a 1 centímetro con el prensatelas para cremalleras. Vale, una vez tenemos cosido este sándwich que hemos hecho, lo que vamos a hacer es echar ambas telas hacia el mismo lado, lo vamos a planchar dejándolo bien planito y le vamos a pasar un pespunte todo por encima, sujetando los tejidos para que luego a la hora de abrir y cerrar la cremallera no se nos mueva y no se atasque, ¿vale? Así es como queda la cremallera ya con su costurita por arriba. Nos queda limpito tanto por fuera como por dentro. Ahora vamos a repetir exactamente el mismo proceso pero en el otro lado de la cremallera. Vamos a poner el tejido exterior derecho con derecho, cosemos a 1 centímetro, luego por el otro lado ponemos el forro, volvemos a coser, planchamos hacia un lado y pasamos la costura para asentar el borde. Vale, pues así es como queda la cremallera ya finalizada con sus 2 pespuntes a cada lado. Ahora lo que puede pasar es que se os haya quedado este lateral de aquí un poco más ancho que los laterales de la mochila en sí. Entonces vamos a poner uno de los patrones encima y vamos a cortar ese pequeño sobrante que nos queda. Así que nada, ahora una vez hecha la cremallera vamos a por el siguiente paso. Ahora ya nos vamos a preparar los bolsillos interiores que van en forro. Vamos a empezar con el bolsillo interior lateral fruncido, que es la pieza número 12. Esta pieza está pensada para que la terminemos con o bien con un bies normal y le metemos un elástico o bien con un bies que ya viene elastizado. Lo que voy a hacer yo es ponerle un bies normal y corriente como este que tengo yo aquí en estampado Vichy. Se lo vamos a poner
a todo el borde de arriba y vamos a meterle un elástico, una goma elástica normal. La pieza número 13, que es el bolsillo interior que va sin fruncir y sin nada especial, también lo podemos terminar de dos maneras, o bien con un bies que haga contraste con el forro, como en mi caso el bies de Vichy, o bien le hacemos un dobladillo normal y corriente. Yo en mi caso le voy a poner la cinta de bies para mantener la estética del interior. Y por último la pieza 14, que como os podéis imaginar también va fruncida. Esta sí que va fruncida tanto arriba como abajo, pero la parte de arriba sí que la tendremos que fruncir o bien con el bies elástico o bien con la cinta de bies y la goma elástica. Yo, como os comento, a los tres les voy a poner la cinta de bies en Vichy para que la estética se mantenga uniforme, pero podéis elegir cualquier técnica que os guste. Vale, pues aquí tengo los tres bolsillos con el bies ya puesto. Aún no les he pasado la goma porque os quiero enseñar cómo se hace. Este bolsillo ya estaría terminado en realidad porque no tenemos que fruncirlo, y ahora lo que vamos a hacer es fruncir estos dos. Yo, como os he comentado, lo voy a fruncir con una goma elástica. Entonces lo que voy a hacer es cortar un trocito de goma del mismo ancho de la parte de abajo. Y ahora, o bien con un imperdible o bien con un girabies, que es esto que tengo por aquí, vamos a introducirla por dentro del bies. Vale, y así es como nos queda una vez fruncido. Como os digo, la parte de arriba nos tiene que quedar igual que la parte de abajo en medida. Ahora vamos a fruncir también el bolsillo más grande y lo tenemos que fruncir de manera que nos quede la misma medida que el ancho de la mochila. Así que nada, vamos a cortar un trozo de goma del ancho de la mochila y lo vamos a pasar por el bolsillo. Vale, así es como me ha quedado el bolsillo grande, y ahora lo que tenemos que hacer es fruncir también toda la parte de abajo. Para esto lo podemos hacer de varias formas. Podemos o ir haciendo plieguecitos bien calculados o desiguales, eso ya como queráis, que se quede al final a la medida del ancho de la mochila, o bien pasarle un pespunte con la máquina bastante largo y fruncirlo nosotros a mano. Yo en mi caso voy a hacer la opción de la máquina porque me gusta más cómo queda el resultado. Así que nada, a menos de 1 centímetro vamos a pasarle un pespunte, rematando solo en uno de los lados. Vamos a pasar el pespunte para fruncir desde piquete hasta el otro piquete. En el vídeo vais a ver que yo tengo la pieza completamente cuadrada, pero eso era antes de modificarla. Y nada, pasamos el pespunte desde un piquete hasta el otro y luego fruncimos. Ya tengo la puntada hecha, como veis es una puntada muy ancha, y por la parte que hemos dejado los hilos largos sin rematar vamos a coger uno de ellos y vamos a empezar a fruncir el tejido. Vale, cuando ya lo tengamos a la medida del ancho vamos a hacer un nudito aquí para que no se nos vaya la medida y vamos a repartir todo este fruncido de manera que nos quede todo homogéneo. Vale, pues así es como tiene que quedaros el bolsillo, con el fruncidito bien repartido, que os quede bien mono. Y ahora vamos a prepararnos todo el lateral de la mochila para poder ya ir a montarla. Y para prepararnos el lateral de la mochila lo que vamos a necesitar va a ser la cremallera que nos hemos preparado, los dos bolsillos laterales, la pieza número 7 y la pieza número 8. De la pieza número 8 tenemos una capa y de la 7 tenemos dos. Tened mucho cuidado porque la pieza 7 parece que mide lo mismo en los 4 lados, pero no. Hay un lado más largo que otro, así que tenedlo en cuenta a la hora de cortar el tejido y a la hora de manipular las piezas. Entonces vamos a comenzar a colocar las piezas. Y lo primero que vamos a hacer va a ser colocar los laterales pequeños a la cremallera. Para ello vamos a ponerlos derecho con derecho, con el lado que coincide en medida, tanto por un lado como por el otro, y lo vamos a coser a 1 centímetro. Tened mucho cuidado cuando vayáis a pasar por encima de la cremallera porque se os puede romper la aguja. Para ello os recomiendo que utilicéis la rueda lateral de la máquina y lo hagáis vosotros a mano. Y en el lado que tenemos la cremallera abierta, lo que os recomiendo, que yo ya veis que lo he hecho aquí, es con una puntadita a mano sujetarlo para que quede cerrado y no se nos haga difícil coser. Entonces, nada, como os he dicho, ponemos esto derecho con derecho, sujetamos y cosemos a 1 centímetro. Una vez tenemos los laterales cosidos, los abrimos hacia el derecho y vamos a colocar los bolsillos que teníamos preparados. Para ellos los vamos a poner derecho del tejido mirando hacia nosotros
y el revés encima, y en el otro lado vamos a colocar el otro bolsillo. Me lo sujeto con alfileres y lo vamos a coser a menos de 1 centímetro, simplemente para sujetarlo. Y en el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a abrir aquí, ponemos el bolsillo encima y cosemos sujetándolo a menos de 1 centímetro. Vale, ya tengo las dos piezas del bolsillo cosidas a los laterales. Ahora lo que vamos a hacer va a ser coger la pieza grande y la vamos a poner derecho con derecho, primero con uno de los lados, y lo cosemos a 1 centímetro y luego lo pondremos derecho con derecho en el otro lado, en el otro bolsillo, y también lo cosemos a 1 centímetro. De esta manera ya tendremos todo el contorno de la mochila hecho. Vale, pues ya tengo todas las piezas cosidas. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle a la parte de abajo el forro, ya que si miramos por el interior vemos que la parte de la cremallera tiene forro y la de abajo no. Entonces nos vamos a preparar el forro y para ello necesitaremos la pieza 15, la pieza número 7 cortada en forro y el bolsillito lateral que nos hemos preparado. Entonces, para prepararnos el forro vamos a colocar las piezas de la siguiente manera. Vamos a poner el bolsillito derecho con derecho con la pieza más larga y luego pondremos el trocito más pequeño derecho con el revés del bolsillo y lo cosemos todo a 1 centímetro. Ya tengo el bolsillo cosido al forro, ¿vale? Nos quedaría limpito tanto por un lado como por el otro. Ahora lo vamos a unir a lo que es el lateral de la mochila. Lo que vamos a hacer es la parte del cuadradito pequeño la vamos a poner derecho con derecho en esta parte de aquí de la cremallera y lo vamos a coser a 1 centímetro. Vale, aquí lo tengo sujeto y cuando tengamos este lado vamos a hacer lo mismo con el otro. Nos vamos a traer el otro lado, podemos ponernos esto del revés, que será más fácil. Vale, aquí tendríamos el lado que nos acabamos de preparar y vamos a llevarnos el otro extremo y también lo ponemos así, derecho con derecho. O bueno, derecho con revés de la cremallera. Vale, una vez hemos cosido esta parte del forro al lateral de la cremallera, vamos a darle la vuelta. Le vamos a hacer también la costura por encima, igual que hemos hecho aquí en esta parte de la cremallera. También se la vamos a hacer a el lateral, tanto en uno como en otro. Una vez hemos hecho esta costura, que así se ve por el derecho y así por el interior, vamos a sujetar los bolsillos con una pequeña puntada para que luego a la hora de colocarlo en la mochila no estén bailando todo el rato. Para ello lo que vamos a hacer es subirlos hacia arriba, o sea, hacia la cremallera, y por los laterales vamos a sujetarlos con un pespunte a menos de 1 centímetro, cosiendo las 3 capas de tejido a la vez, o sea, el forro, el bolsillo y el lateral de la cremallera, el tejido principal. Y esto lo haremos tanto en este bolsillo como en el otro. Coseremos los dos bolsillos hacia arriba y después el de forro también haremos lo mismo, lo pondremos hacia la cremallera y coseremos los laterales a menos de 1 centímetro. Vale, pues ya tengo todos los bolsillos sujetos por los laterales, tanto el interior como los dos exteriores, como veis aquí. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar los otros dos bolsillos en el cuerpo de forro de la mochila. Para ello vamos a necesitar las 2 capas de forro que tenemos cortadas del cuerpo y los 2 bolsillos que nos hemos preparado anteriormente. Para colocarlos es muy sencillito, simplemente hacemos coincidir los laterales y los sujetamos a menos de 1 centímetro, tanto los laterales como la parte de abajo. Vale, pues así nos quedan los bolsillos una vez cosidos. Ahora lo que vamos a hacer es juntarlo con los cuerpos de la mochila. Este, por ejemplo, que es el delantero, lo que vamos a hacer es ponerle el bolsillo que va sin fruncir. Se lo vamos a poner encima y le vamos a pasar un pespunte a medio centímetro para sujetarlo y que sea todo una pieza completa. Y con la espalda, que es la parte que tiene los tirantes, vamos a hacer lo mismo, obviamente con mucho cuidado de no pillar ninguna de las piezas. Le vamos a poner la parte del forro encima y lo coseremos a medio centímetrito. Vale, chicos y chicas, pues una vez tenemos el forro cosido a la parte de delante y la parte de detrás, vamos a pasar a poner el lateral. Voy a empezar poniéndoselo al delantero y es que lo que vamos a hacer va a ser poner todo el lateral derecho con derecho, por el lado que queráis, dependiendo de en qué lado queréis que os queden los bolsillos, pondréis primero un lado
o el otro. Entonces vamos a juntar centro de la cremallera con centro de la mochila, tanto arriba como abajo, y vamos a ir colocando todo el lateral, como os digo, derecho con derecho. Para acoplar el forro a todo lo que son las esquinitas de la mochila, que son redondeadas, os recomiendo que le hagáis unos piquetitos para que el tejido no tire y ceda un poquito más, lo que os ayudará a que se adapte mucho mejor. Vale, una vez tengamos el lateral ya preparado con alfileres o pinzas o un hilván, lo que queramos, vamos a pasar a coserlo a la máquina todo alrededor a 1 centímetro. Luego cortaremos esa costura de 1 centímetro para dejarla a la mitad, o sea, medio centímetro, y pasaremos a ponerle un bies todo alrededor para que la costura ya se quede terminada. Tened mucho cuidado porque, como veis, se nos queda una capa bastante gruesa de tejido, así que os recomiendo que vayáis poquito a poco con la máquina, sobre todo en las zonas donde hay aún más costuras. Si veis que se os complica la tarea, podéis siempre darle manualmente a la máquina para evitar que se rompa la aguja o el hilo, lo que sea. Pero eso, paciencia y poco a poco. Vale, ya tengo cosidas las dos partes. Ahora, como os he comentado, voy a vaciar la costura a la mitad para que no haga luego tanto bulto. Y ahora ya le voy a poner el bies a todo alrededor de la mochila. Si no sabéis cómo poner un bies, os dejo por aquí y en la descripción del vídeo el link directo a un vídeo que tengo sobre cómo poner los bieses. Vale, ya he terminado de coser esta parte de aquí, que sería la parte delantera de la mochila con el lateral. Ya le he pasado el bies, como veis, y así es como quedaría, con su bolsillito lateral elástico, el bolsillo normal aquí detrás, y si le damos la vuelta podemos comprobar que nos haya quedado todo bien cosido, sin pellizcos, y que nos haya quedado obviamente todo bien centradito. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero con la otra parte, así que le volvemos a dar la vuelta y vamos a ponerle con más cuidado aún, si cabe, la parte de detrás, la parte que tiene los tirantes. Si queréis que la base de la mochila os quede rígida, aquí donde tenemos aún abierto le podéis meter un poquito de estabilizador, aquí un pedacito, como para que haga de base y se quede más rígido. Incluso podéis meterlo un poco hacia arriba, por justo donde están los bolsillos, que veis que podemos como meter la mano, pues por ahí también podemos ponerle estabilizador. Esto lo que hará es complicarnos un poquito más la costura de la siguiente parte. Yo en mi caso no se lo voy a poner porque no lo veo necesario, la verdad que está bastante rígida, pero si veo que luego con el uso se cae o se nota demasiado, siempre le podemos poner luego por dentro una base forradita con el mismo forro que hemos utilizado para la mochila. Otra cosa que os voy a recomendar es que utilicéis gafas de protección para coser esta mochila, porque son muchas capas de tejido, sobre todo ahora con la espalda, que además tenemos el grosor de la guata, o sea que es más grueso aún que la parte delantera, y se nos puede romper la aguja y nos puede saltar a los ojos, así que 100% recomendado unas gafas para protegeros los ojos. Vale, chicos y chicas, pues ahora sí que sí puedo decir que he terminado la mochila, ya está todo cosido, no tenemos que hacerle nada más, simplemente pasarle pues una planchita para que se queden todas las costuras asentadas, quitar hilos, quitar pelusas y pues eso, limpiarla básicamente. Así que le voy a dar la vuelta y así es como queda por el exterior, por delante y por detrás. Y nada, como os digo, veis que las costuras quedan como redondeadas hacia adentro, pues vamos a intentar sacarlas y con la plancha lo dejamos todo bien planito. Por el interior queda tal que así. Esta sería la parte de delante y esta la parte de atrás con su bolsillito lateral. Y nada, pues deciros que estoy muy contenta con el resultado. Si queréis, a las asas le podemos hacer también el típico como enganche para mantenerlas juntas. Simplemente con un trocito de la misma correa lo cortamos a la medida que necesitamos.
dejando un pequeño margen. Quemamos las esquinitas para que no se deshilache y le podemos colocar un snap o un botón automático y de esta manera conseguiremos que se nos queden las asas juntas. Vale, mirad, así es como quedaría el detallito de las asas. Lo que he hecho ha sido coserla al asa de atrás y así nos aseguramos de que no se pierde y no se mueve. Y nada, pues como os había dicho, hasta aquí la confección de la mochila. Pues nada, hasta aquí el tutorial de hoy y yo la verdad que estoy enamorada con el resultado de esta mochila. Espero de verdad que os animéis a hacerla, aunque sea un pelín difícil por los tejidos tan gruesos que utilizamos. Pero bueno, ya sabéis que la podéis hacer más blandita, más moldeable y veréis que eso os facilita muchísimo la tarea de coserla. Os recuerdo que el patrón lo podéis encontrar en el link a Etsy que os dejo en la descripción del vídeo. De antemano, muchísimas gracias a todos aquellos y aquellas que compréis el patrón, ya sabéis que me ayudáis un montón a seguir con esto. Y nada, que espero que os haya gustado un montón tanto el tutorial como la mochila. Ya sabéis que me podéis enviar cualquier tipo de duda, ya sea comentándome en el vídeo o enviándome un mensaje a través de mi Instagram. Así que nada, por ahora me despido y nos vemos en el siguiente tutorial.